Dios los bendiga, bendiciones. Les felicito porque cada vez falta menos para terminar su básico F o su curso F y eso es señal de su perseverancia. Le doy gracias a Dios por sus vidas y en sus tareas yo puedo ver cómo van creciendo y van avanzando. Les invito a que continúen así. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro tema de esta semana. Es un tema muy extenso. Solamente vamos a ver una pequeña parte de todo eso porque en realidad el tema se va descubriendo con con las experiencias de vida que cada uno de nosotros va teniendo. Yo les invito a no dudar y empezar a a ministrar sanidad. Pierdan el miedo de orar por alguien. Pierdan el miedo de ministrarle sanidad. Vamos a ver qué es la sanidad divina y en otro tema vamos a ver la oración por sanidad, la oración por sanidad, pero vamos a ver este. Sanidad divina. ¿Qué es la sanidad divina? Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por la mañana que nos regalas, gracias por la noche estrellada que también nos das de forma gratuita, gracias por el canto de las aves, por las estrellas en el cielo, gracias por la lluvia y gracias por el sol, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que la tenemos a nuestro alcance. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reflexionar en ella y de crecer. Habla, Señor, a tu pueblo, dinos qué hacer, dinos en qué tenemos que cambiar y enséñanos, Señor. Úsame a mí, si te place, como un conducto de bendición, pero que nunca la gloria, ni una pequeña parte, sea para un servidor, sino toda la gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Sanidad divina. Isaías 57:18 dice, he visto tus caminos. He visto tus caminos. Y aquí yo quiero detenerme un poquito. He visto tus caminos. Muchos pensamos, muchos pensamos que nuestros caminos son como este, miren, derechito ahí, ven, bien derechitos. Y pensamos que, bueno, pues si mis caminos son así de derechitos, pues mi vida no debe de tener ningún problema, pero vamos a ver, miren, así los vemos nosotros, ¿no? Así, derechitos nuestros caminos. Ahora vamos a ver otra imagen. ¿Cómo creen que sean nuestros caminos? ¿Así derechitos como el anterior o como este? ¿Qué tan torcidos están tus caminos? Y tú me puedes decir, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver la sanidad divina con nuestros caminos torcidos? Mucho, muchísimo. Miren, a veces pensamos que las enfermedades son un castigo, pero la realidad es que no, la mayor parte de ellas no. Las enfermedades llegan por muchas causas a nuestra vida, pero una de las causas muy importantes es que nosotros vamos desgastando nuestra salud por nuestras malas decisiones y por tener unos caminos así de torcidos. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene cirrosis y bueno, se está sintiendo muy mal y está vomitando sangre y cada vez está más débil y el abdomen muy hinchado y casi no se puede mover y Señor, pero ¿por qué me castigas así? Pero no nos ponemos a ver que ese alguien que está padeciendo eso durante muchos años de su vida tomó muchísimo alcohol, se emborrachaba cada rato y no hacía caso de las recomendaciones ni de los médicos ni de sus familiares, sino que simplemente él llevaba su vida como quería. Bueno, consecuencia de eso, de esa vida desordenada, de sus caminos torcidos,
es lo que le está pasando hoy. Y a veces, bueno, pues nos tenemos que enfrentar a las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso vale la pena reflexionar qué tan torcidos están nuestros caminos. ¿Para qué? Para enderezarlos, para tenerlos como este, miren, así, derechitos. Entonces, vale la pena reflexionar en eso. ¿Qué tan torcidos están tus caminos? Continuemos. He visto tus caminos, pero ¿qué dice el Señor? Le sanaré. Mira, este pero, la palabrita pero, implica que a pesar de que mis caminos sean torcidos, Dios quiere sanarme. A pesar de que tus caminos sean torcidos, Dios quiere sanarte. Y es importante comprender eso. Dios quiere sanarnos, pero bueno, vamos a ver algunas cositas interesantes. ¿A qué precio trajo sanidad al planeta? Bueno, Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, a un precio de sangre, la cruz del Calvario. El Señor pagó un precio muy alto por nuestra sanidad, y esto es muy importante recordarlo. El Señor pagó un precio altísimo por nuestra sanidad. Es decir, la salud de nuestro cuerpo y de nuestra alma costó o tiene un precio altísimo. Deberíamos de reflexionar en eso para cuidarla. Debemos de cuidar nuestra salud porque tiene un precio muy alto. Quédate con eso en tu corazón. Ahora, hay un nombre, uno de los nombres de Dios, Jehová Rafa, y está en Éxodo 15:26. Y dijo Dios, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Vean esto. Todos nos gusta saber que Dios es nuestro sanador, a todos. Cuando estamos enfermos, clamamos a Dios, oramos a Dios y nos gusta saber que contamos con Dios como nuestro sanador, pero no nos gusta ver lo que el Señor pide de nosotros para sanarnos. Recuerden, la salud nuestra tiene un precio altísimo, ya se pagó el precio de la sangre de Cristo, pero vean lo que nos pide el Señor, oír atentamente la voz, su voz, hacer lo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Otra vez lo repito, oír atentamente su voz, hacer lo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Esto es lo que no nos gusta, pero así son las cosas. Así que debemos de empezar a comprender que la salud ya el precio de nuestra sanidad ya fue pagado por el Señor, pero nosotros tenemos que hacer 4 cosas para que esa sanidad empiece a llegar a nuestra vida. Ojo, eso no nos hace invulnerables, ¿eh? Eso no nos hace invulnerables. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vean, Lucas 4 del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para ubicarles un poquito en el contexto de este pasaje, el Señor Jesús un día llegó a la sinagoga, día de reposo, en donde en los días de reposo se acostumbra sacar los rollos de la ley y permitirle a alguien de la audiencia leer una porción de alguno de esos rollos. Esto pasó con Jesús. Un día Jesús llegó a la sinagoga, sacaron el rollo de la ley y lo invitaron a leer en el rollo de la ley. Y leyó ese pasaje que acabamos de leer nosotros. Y al final les dice: ven, esta escritura se ha cumplido hoy. ¿Por qué? Porque él era la personificación misma de la escritura. Él había sido enviado a todo lo que acababa de leer y entre ellos a dar sanidad. Así que el Señor Jesús, cuando llegó al planeta, cumplió en su persona el rollo o la promesa que estaba allí escrita. Y les digo, pagó un precio muy alto por ella. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso. Y recorrió Jesús toda Galilea, dice Mateo 4:23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Pero además de enseñar y predicar, ¿qué hizo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo lo que acabamos de leer en Lucas. Toda enfermedad y toda dolencia. Él, su ministerio, en su ministerio sanó a muchísimas personas. Y como Él no cambia, el Señor Jesús sigue sanando a muchísimas personas. Ahora, el Señor Jesús subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó al otro consolador, al Espíritu Santo. Ahora vean esto, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Luego, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar con los enfermos? Sanarán. El Señor Jesús ya no está aquí recorriendo las aldeas de Galilea y de Jerusalén, ya no está. Digo, no es que haya muerto y no haya resucitado, pero ya no está físicamente aquí. Pero ahora nos dejó a nosotros esta tarea. Sobre los enfermos impondrán o pondrán manos y sanarán. Ya hemos visto la imposición de manos. No hay que tener miedo en imponer manos, y yo insisto en eso. Y eso es una promesa. El Señor Jesús sanó a muchos, nosotros podemos participar en la sanidad de otros tantos. Nada más que hay que atrevernos y hay que hacer lo correcto. Ahora, para lograr esto, yo necesito fluir en los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12:9 dice: a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjense que dice dones de sanidades. Cuando habla de sanidades plural, quiere decir todas las enfermedades.
Y yo puedo ser usado en ese don siempre y cuando esté dispuesto a ser usado. Dios no me va a dar un don de sanidades si no estoy dispuesto a orar por los enfermos. ¿Qué sentido tendría? Dios nunca me va a dar algo para lucirlo, me va a dar algo para que lo utilice en beneficio de otros y para que su nombre sea exaltado. Amado, ahí está el don de sanidades, ahí está la promesa bíblica, ahí están los testimonios de muchos en la Biblia y en la actualidad. Y yo estoy seguro que tú tienes testimonios, si no propios, de alguien que has visto que sana por la oración de otra persona. Pero si tú quieres ser utilizado en ese don, tienes que estar dispuesto a orar por los enfermos. No puede ser que lo quieras solamente para lucirlo o para utilizarlo cuando te sientas mal. No voy a imponer manos sobre mí y se me va a quitar el dolor de cabeza. No, hermano. Tienes que estar dispuesto a utilizar ese don en los enfermos. Y a veces, pues los enfermos no están en muy buenas condiciones, a veces los enfermos huelen mal, a veces los enfermos tienen actitudes incorrectas, muchas cosas. Tienes que estar dispuesto a orar por ellos, si tú quieres fluir en ese don. Él es, el Salmo 103 lo dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y esto no se me debe de olvidar. De Dios proviene toda sanidad. Hermano, pero es que yo oré. Sí, sí, sí. Una cosa es que tú o yo oremos por alguien y esa persona sane, y otra cosa es que nosotros lo hayamos sanado. Y no se nos debe de olvidar. De Dios proviene toda sanidad. Si yo oro por un enfermo y este enfermo sana, la gloria no es para mí porque yo no hice nada. La gloria es para Dios porque Él lo hizo todo. No se nos debe de olvidar desde ahorita, hermano. De Dios proviene toda sanidad, absolutamente toda. Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amado, esto es algo bien importante. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae sanidad. No se nos debe de olvidar. Mira, muchas veces uno piensa, no, es que eh, como, como, como que la sanidad debe de ser algo así glorioso y entonces debe de hasta temblar la tierra cuando yo estoy orando por alguien y recibe sanidad. Y muchas veces somos sanados por la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Dios nos empieza a revelar cosas que hay dentro de nosotros, pedimos perdón y somos sanados. Cuando un niño está, por ejemplo, emberrinchado y tú empiezas a ministrarle con la palabra de Dios, él muchas veces hace y se tranquiliza, porque la palabra de Dios es medicina. Es muy importante que recordemos eso y ayudemos a otras personas a que lo sepan y lo recuerden. Invita a los enfermos a que ellos lean la Biblia. No les digas que la Biblia es así como el libro de los hechizos que allí van a encontrar la pócima mágica de cómo salir de su enfermedad. No, pero es que muchas veces
La enfermedad proviene, la enfermedad física, la que se manifiesta al exterior, proviene de una enfermedad espiritual. Por ejemplo, la artritis, la gastritis, son enfermedades inflamatorias y muchas veces al, al empezar a sanar de dentro, uno sana por fuera. Les pongo eh, un ejemplo. La artritis se da muchas veces por falta de perdón. Y si no, ustedes véanlo. ¿Cómo se ponen las manos cuando uno no ha perdonado a alguien y lo ve? ¿No se ponen tensas? Bueno, pues esa falta de perdón está generando alteraciones en nuestras articulaciones y entonces, bueno, pues se empiezan a deformar. ¿Cuál es la solución? Inyecciones, medicinas, tratamientos. Muchas veces la solución es perdón. Muchas veces la solución es llegar a la palabra de Dios, dejar que me ministre y entonces hacer lo correcto. Hay un hermano, un cantante, eh, que toca la guitarra, Manuel Bonilla, quizás ustedes lo hayan escuchado. Es un cantante de mis tiempos, así que bueno, pues, pero Manuel Bonilla. Y él cuenta que él empezó a tener problemas de artritis y él toca la guitarra y le decía, Señor, pero mi vida es cantarte. Yo, yo necesito mis manos para poder tocar mi guitarra y poder cantarte mis canciones, porque él es compositor también. Entonces, el médico le había dicho que, bueno, pues ya dentro de poco no iba a poder tocar la guitarra y él estaba muy triste. Y el Señor le dijo, mira, es que tú no has perdonado a fulano y a fulano, perdónalos. Él fue, obedeció, perdonó y nos enseña sus manos y nos dice, mire, libres para tocar nuevamente y alabar a mi glorioso Dios. La palabra de Dios nos trae sanidad. La palabra de Dios nos guía a hacer lo correcto. La palabra de Dios alimenta, fortalece nuestro organismo físico y espiritual. Así que, hermanos, nunca menosprecien la palabra de Dios y siempre lleven a las personas enfermas a que lean la palabra de Dios. Pero nunca, hermanos, acuérdense, nunca como si fuera el antídoto mágico y la pócima milagrosa, ¿eh? No es así. Bien, continuamos. Voy a leer el Salmo 41:3 en una versión que es la Biblia textual. La Biblia textual va traduciendo palabra por palabra del original y por eso, bueno, pues amplía un poco el concepto. Jehová o Yahweh lo sustentará en su lecho del dolor. En su enfermedad mullirás bien su cama. Vean esto. Dios promete sustentarnos en el lecho del dolor y mullir nuestra cama cuando estemos en esa condición. ¿Qué es mullir nuestra cama? Es ponerla confortable, es ponerla así acojinadita, calientita. Eso es mullir nuestra cama. Qué bonita promesa, ¿no? Pero vean, voy a leer el versículo 1 también en la Biblia textual. Oh, bienaventuranzas de aquel que se preocupa por el pobre, en el día malo lo librará Jehová. A ver, hermanos, la promesa del versículo 3 requiere que se cumpla la condición del versículo 1. Bienaventuranzas de aquel que se ocupa por el pobre. La misericordia también trae sanidad. A veces somos muy duros y una persona nos pide una ayuda en la calle
y nosotros la juzgamos y no queremos o simplemente nos pasamos de largo. La misericordia, nuestra misericordia, no la de Dios, claro que la de Dios trae sanidad, pero la nuestra hacia otros trae sanidad también a nuestra vida. El ser mm, codiciosos, el ser codos, el no querer dar a otros, nos va amargando la existencia y lejos de beneficiarnos en nuestra salud, la va perjudicando. Así que practiquemos la misericordia. Lo dice la palabra. Sigo en la Biblia textual. Jehová desviará de ti toda enfermedad. Jamás te enviará aquellas epidemias malignas como las de Egipto, que tú conoces, sino que las cargará sobre los que te aborrecen. Hermanos, Él va a desviar todas las enfermedades, todas. Ahora, voy a leer Jeremías 30:17 en la Nueva Traducción Viviente. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Miren, Dios promete darnos salud porque Dios sí está interesado en nosotros. El diablo quiere que tú y yo creamos que Dios se olvidó de nosotros, porque somos malos, pecadores, lo que tú quieras. Y el diablo quiere que pensemos que Dios se olvidó de nosotros. Pero sabes una cosa, aquí dice, y si te gusta subrayar tu Biblia, subraya esto, Dios está interesado en ti y en mí, en nosotros. Nos va a devolver la salud y nos va a sanar de las heridas físicas, los raspones, pero también las heridas del corazón. Esas internas, que son peligrosísimas. ¿Por qué? Porque nadie las nota. Cuánto daño nos han hecho las personas a lo largo de nuestra vida? Bueno, el Señor promete sanar esas heridas. Claro que se tiene que pagar un precio. Muchas veces el precio es el perdón. Pero aunque todos nos desechen, Dios está interesado en nosotros. Aunque todos nos menosprecien, aunque todo parezca que se va a acabar, Dios está interesado en ti. Y recuérdalo siempre, cuando las cosas se pongan duras, recuerda, Dios está interesado en ti. Vamos a ver, estamos viendo algunas promesas de sanidad. Miren, tercer carta de Juan, versículo 2, en la traducción textual. Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud. ¿Pero qué? Así como prospera tu alma. La sanidad va a llegar cuando también tenga prosperidad mi alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se prospera el alma? Porque, bueno, yo puedo ver prosperado mi negocio, prosperado mi condición física, pero prosperado mi alma, ¿cómo es eso? En la medida en que yo permita que la palabra de Dios llegue a mi vida, a mi corazón, cambie mi manera de pensar, bueno, así, en esa misma medida, Dios va a empezar a prosperar. En esa misma medida, Dios va a traer sanidad a mi cuerpo, porque estoy permitiendo que mi alma sea prosperada. Así que, sí, Él quiere que nosotros prosperemos, pero en la medida en que nuestra alma vaya prosperando. Continúo. Salmo 44:25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. ¿Te has sentido así alguna vez? Que ya no puedes, que se acaban las fuerzas, que ya no tienes lágrimas para seguir llorando.
que todos te van abandonando, te sientes solo, desprotegido, derrotado. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo creo que todos, en alguna ocasión, por la razón que sea, nos hemos sentido así. Algunos por errores, algunos por pecados, algunos por circunstancias externas, pero todos en algún momento nos hemos sentido así. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Ya no tenemos fuerzas. ¿Quieres ver cómo es un alma postrada, agobiada hasta el polvo y postrada hasta la tierra? Lee el libro de Job y ahí te vas a dar cuenta de cómo se sentía Job. Pero bueno, ve esto. Porque sanaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Jeremías 31:25. Mira, quise poner en la imagen una ilustración que nos ayudará a comprender un poquito más este versículo. Es un papá llevando de la mano a su hijo pequeño y los dos van caminando. Es así, hermano. Cuando estemos, como en la diapositiva anterior, así, agobiados, cansados, postrados, Dios promete que esto va a pasar. Él nos va a tomar de la mano, nos va a levantar y nos va a hacer caminar junto con Él. Va a sanar nuestra alma cansada, va a saciar nuestra alma entristecida, va a traer satisfacción, va a traer consuelo, va a traer refrigerio, va a traer tantas cosas hermosas. Eso hace la sanidad divina. Siente como la mano del Señor está tomándote de tu mano y te está haciendo caminar con Él. Y con Él estamos seguros. No es una casualidad que yo esté compartiendo esto y que tú estés escuchando esto. Quizá eso es lo que te faltaba a ti para salir de ese abatimiento que muchas veces tienes. Deja que el Señor te tome de su mano y te consuele. Es una promesa y Dios siempre cumple sus promesas, pero deja que el Señor te tome de su mano y te consuele. Ahora vamos a mirar algunas formas, diferentes formas de recibir la sanidad. Mateo 9, 20 y 21. Mateo 9, 20 y 21. He aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Aquí, la mujer, ¿por qué recibió sanidad? Jesús no oró por ella, estaba en medio de una multitud, a nadie le interesaba la mujer, nadie se había percatado de su presencia, era uno más entre la multitud. ¿Por qué? Si tú sigues leyendo la narración bíblica, te vas a dar cuenta de que fue sana. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, por nuestra fe. En este caso, por la fe de la mujer. El versículo 21 dice que ella pensaba, si tocare solamente el borde de su manto. Ella no le pidió nada al Señor, solamente buscaba estar cerca de Él y tocar, aunque sea la parte inferior de su manto. Eso quiere decir que estaba postrada, en medio de una multitud ahí, postrada, gateando hacia el Señor, de rodillas, pero con una fe inquebrantable. Luchó contra las consecuencias, digo, contra las circunstancias.
¿Por qué? Imagínate en una multitud. Yo no sé cuántos te imagines en una multitud, pero una multitud son muchos. El Señor caminando en medio de la multitud, todos empujándose, todos queriendo verlo, tocarlo, hablarle, decirle algo. Y en medio de esa multitud, abriéndose paso como podía, una mujer enferma, débil. ¿Por qué digo que estaba débil? Porque tenía flujo de sangre, tenía hemorragias. Es decir, yo creo que estaba anémica, 12 años con flujo de sangre. No había transfusiones sanguíneas en ese entonces, no se les inyectaba hierro a las personas ni nada por el estilo. Así que yo creo que estaba anémica, débil, en medio del desierto, en una multitud, cansada, pero queriendo llegar al Señor. Venció las circunstancias. Y así se manifiesta la fe. Hay que vencer las circunstancias. No hay que desmayar, porque el enemigo quiere que tú y yo nos quedemos a mitad del camino, que no toquemos el borde del manto del Señor. Así que, hermano, manifiesta tu fe venciendo las circunstancias. Segunda forma de recibir sanidad divina. Mateo capítulo 8, versículo 8. Mateo 8, 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cuál es esta segunda forma? Por la fe de otros. ¿Por qué? ¿Quién iba a ser sanado? El centurión no. El criado. El criado que estaba postrado en la cama en la casa del centurión. ¿Quién tuvo fe? ¿El centurión o el criado? El centurión. Entonces, muchas veces, por nuestra fe, otros reciben sanidad. Pero ojo con esto, y lo repetiré muchas veces. La fe no quiere decir que yo haga cosas sin pedirle la opinión al Señor y que después, porque digo que es por fe, Dios tenga que cumplir mis necesidades, ¿eh? Y pasa muy seguido en la oración por los enfermos, sobre todo cuando son personas cercanas a mí. Llegó, está una persona cercana a mí, enferma, en la cama, y mi primer impulso, nuestro primer impulso, es orar por sanidad. Entonces sí me acuerdo de que sobre los enfermos impondremos manos y sanarán. Sí me acuerdo de todas las promesas que hemos estado viendo ahorita, y ahí sí las recuerdo. Pero yo tengo que buscar la voluntad de Dios, porque mi fe se activa cuando yo conozco la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si Dios se quiere llevar a esa persona cercana a mí? En balde voy a estar orando por sanidad, no va a sanar. Y debería de estar aprovechando mi tiempo en ministrarle, llevarle arrepentimiento, hacer otro tipo de cosas que aseguren su salvación. Entonces, hermanos, hay que tener fe, pero la fe siempre debe de estar fundada en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo que va a hacer, eso va a hacer. Y nuestra fe tiene que moverse por, tiene que moverse venciendo las circunstancias. Y en este caso, el criado del centurión sanó por la fe del centurión. Tercer forma de recibir sanidad. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren, ahí los discípulos estaban juzgando. Y es una lección que debemos de aprender. Uno no juzga. Cuando uno va a orar por alguien, por sanidad o por lo que sea, uno no juzga. No, es que este seguramente está así porque pecó. Este seguramente es consecuencia de todas las cosas malas que hizo. Uno no juzga. Versículo 3. Respondió Jesús,
no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tercer forma de recibir sanidad, para que la gloria de Dios se manifieste. Muchas veces, y no solamente con nosotros, sino con otros, miren, les voy a contar. Una vez mi abuelita fue para el hospital. Mi abuela era una ancianita de fe, que tomaba la palabra de Dios de forma literal. Si aquí decía eso, era eso. ¿Por qué? Porque ahí lo decía, lo había dicho Dios. Bueno, una vez fue a parar al hospital y yo fui a verla el otro día y uno espera encontrar a una ancianita de más de 80 años postrada en el lecho del dolor, allí en el hospital y llorando, ya queriendo salir y encontré a una muchachita, toda contenta, entusiasmada, no había dormido, bien contentísima, estaba que echaba chispas de lo contenta y de la energía que tenía. Hijo, es que vine al hospital y en la noche llegó una persona que la iban a operar y yo le dije, ¿puedo orar por usted? Oré por ella, sanó y ya no la operaron. Y luego llegó otra persona y estaba yo leyendo la Biblia y me preguntó, ¿eso es de cristiana? Y le dije que sí, y entonces me puse a leer la Biblia con ella y también fue sanada. Y así estuvo toda la noche ministrando a los demás. La enfermedad de mi abue, que la llevó al hospital, hizo que la gloria de Dios se manifestara en más de un enfermo. Ella, ella no recibió la sanidad, pero las personas que estaban a su alrededor sí la recibieron. Así que la gloria de Dios se tiene que manifestar y muchas veces nosotros vamos a a pasar por esas circunstancias para que la gloria de Dios se manifieste. En otra ocasión, un hermano fue a compartir eh, a una parte de Veracruz, ahorita no recuerdo a qué parte, pero ya venían de noche, él y su hijo, un joven que no quería andar mucho en las cosas de Dios, eh, venían manejando y de repente de las milpas salió una persona y la atropellaron y se murió. Entonces, se baja el hermano, ve qué está pasando, se baja el hijo que estaba estudiando medicina y le dice, papá, ya falleció, vámonos de aquí, nadie nos ha visto, vámonos de aquí, no te metas en problemas. Y el papá le dice, no, ¿cómo me voy a ir si yo fui el que hizo esto? Pero papá, tú no tuviste la culpa, vámonos, te vas a meter en muchos problemas. Las personas aquí son vengativas, se pueden hasta matar, vámonos. Y el papá, no, no. Y entonces dice, esto lo cuenta el hijo, dice que su papá fue, se paró junto al cadáver, lo abrazó y empezó a orar por él. Y que de repente la persona que había estado muerta se enderezó, dio un gritote y se echó a correr y lo tuvieron que corretear para ver si no tenía otra cosa o si no tenía que llevarlo al hospital. Estaba completamente sano, después de que había tenido fracturas por todos lados y estaba sangrando de muchas partes, estaba completamente sano y restaurado. Las cosas pasan para que la gloria de Dios se manifieste. No tengas miedo de las cosas. Dios nos va a llevar a ser un vehículo por medio del cual la gloria de Dios puede manifestarse. No tengas miedo. Sigamos. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Y eso es muy importante. No depende de mí si quiero o no quiero. No depende del enfermo si quiere o no quiere, sino de Dios, perdón, que tiene misericordia. Cuarta forma de recibir sanidad, por la misericordia de Dios. Amado,
Muchas veces uno dice, es que él es un asesino. ¿Cómo voy a orar por su sanidad? ¿A cuántos ha matado? O él es un adúltero, le pega a su esposa, abandonó a sus hijos. ¿Cómo voy a orar por su sanidad? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Todos somos objeto de la misericordia de Dios. Y todos, si estamos vivos, vamos a tener la oportunidad de recibir sanidad. Que no se nos olvide, es la misericordia de Dios. Por eso nunca hay que juzgar. Un resumen de las formas de recibir sanidad. Primera, por nuestra fe, ya lo vimos. Segunda, por la fe de otros. Tercera, para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuarta, por la misericordia de Dios. Continuamos. Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay verdadera sanidad sin la intervención de Dios. Se nos debe de quedar bien grabado. No hay sanidad completa o una verdadera sanidad sin la intervención de Dios. Es que ve con la señora de la esquina y te va a dar una agüita y te va a hacer una limpia y cuidado, no hay verdadera sanidad sin la intervención de Dios. Oye, hermano, y entonces los milagros de sanidad que se hacen en otra parte fuera de la iglesia, el diablo es un imitador y lo que busca es llevar atención para sí y es un burdo imitador. El Señor nunca me va a pedir dinero ni bienes a cambio de darme sanidad. Nunca. Y todos esos imitadores siempre piden algo. Siempre. La verdadera sanidad solamente viene con la intervención de Dios. Se nos debe de quedar bien claro. La enfermedad, hermanos, no es voluntad de Dios. Lo repito, la enfermedad no es voluntad de Dios. Ahorita lo explico más a fondo. Pero vean, el Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal ni plaga a tu morada. La enfermedad no es voluntad de Dios. Pero vean el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Es decir, la voluntad de Dios no es que me enferme, pero la voluntad de Dios es que Él sea el centro de mi vida. Si yo tengo al Señor como el centro de mi vida, voy a empezar a disfrutar salud. Ahorita voy a explicar esto, no somos invulnerables. Pero si yo no tengo al Señor como el centro de mi vida, bueno, pues voy a enfrentar consecuencias. Segunda carta a los Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Amado, no somos invulnerables. Nuestro diseño es que esta envoltura de nuestra alma se desgaste. Tarde que temprano, me guste o no, voy a ir a parar una fosa. Nuestro hombre interior se renueva mientras el exterior se desgasta. ¿Por qué? Por el paso del tiempo. Así que si estoy enfermo, por cuestiones de la edad, bueno, Dios me puede ayudar, pero mi diseño es que me desgaste. Por ejemplo, cuando uno empieza a tener años sobre sí, bueno, pues uno ya no empieza a mirar como antes o ya no puede comer lo mismo que antes. Esto no quiere decir que sea un castigo de Dios, Señor, si yo me he portado bien, ¿por qué me castigas? No,
Es parte de mi diseño. Me voy desgastando. Nuestro cuerpo no es eterno, nuestra alma sí, pero nuestro cuerpo no. Ese se va a desgastar y hay que aceptarlo, porque muchos no aceptan que su cuerpo se va desgastando y que hay debilidad y se aferran a algo que ya no tienen. Hay que aceptarlo y vivir y disfrutar cada etapa de nuestra vida. La razón de que mi cuerpo se vaya desgastando, porque es necesario que esto, mi cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Para qué? Para recibir al Señor en los cielos y pasar el resto de nuestra eternidad con Él. Así que si mi cuerpo se va desgastando, pero mi interior se va renovando, eso me está preparando para vivir una eternidad con Dios. No hay que tener miedo ni de la vejez, ni de la enfermedad. La sanidad es divina, sí, pero lo que más le interesa al Señor es la salud y la salvación de nuestra alma. Por eso murió en la cruz. Hay que recordarlo siempre. Lo que más nos gusta, tarea. Hermanos, ¿sí vas a dejar tarea? Sí, sí voy a dejar. El Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿En qué consiste la tarea? En base a este versículo, pide que Dios te muestre las áreas de tu vida que requieren sanidad y ora por ellas. Hermano, ve las cosas que tienen que ser sanadas de dentro. Mira el corazón. Ve las personas a las cuales no has podido perdonar. Ve todo el daño que puede estar albergado en tu corazón, toda la amargura. Es que yo me acuerdo que un día, miren, les cuento algo ya bien rápido para terminar. Yo tenía un perro de, de plástico que me había regalado mi papá. Yo no conocía a mi papá biológico, no lo conocí. Pero yo tenía ese perrito, yo no sabía que me lo había regalado mi papá, pero yo tenía ese perrito y lo quería mucho. Y cuando yo tenía como 6 años, todavía eran tiempos de que uno podía salir a correr por las calles y regresar ya cuando los padres nos hablaban, ¿no? Entonces yo me llevaba siempre mi perrito, lo quería mucho, y un día se me quedó olvidado en el parque y me di cuenta hasta que llegué a la casa. Entonces pedí permiso para ir por mi perrito. El parque estaba dando la vuelta en la esquina, solamente tenía que caminar una cuadra, si acaso, para ir a ver si todavía estaba mi perrito y mi mamá no me dejó, ya no me dio permiso de salir y jamás volví a ver a mi perrito. Eso dañó mi corazón por muchos años y yo tuve que pedirle perdón a Dios y a mi mamá porque eso dañó mi corazón. Ella me lastimó y yo no podía perdonarla y me llenó de amargura. Así que hay cosas que están dentro de nosotros que Dios tiene que mostrarnos para poder sacarlas. A ese tipo de cosas me refiero. Haz tu tarea, no me la vas a entregar, pero si quieres que yo ore por ti después, si quieres que platiquemos después, si quieres una consejería, por favor, con toda confianza, búscame, pero permite que Dios empiece a sanar tu vida con la palabra de Dios. Padre, yo agradezco mucho este mensaje y te pido en el nombre de Jesús que impacte el corazón de mis hermanos y que todos, cuando hagamos la tarea, seamos sanos para la gloria de tu nombre. Quita el miedo, Señor, de orar por otros y enséñanos más acerca de la sanidad divina con las experiencias de vida que tengamos acerca de ese tema. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo de compartir pantalla y nos vemos para el Zoom de este tema. Dios les bendiga.
Cuídense mucho.